أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El Santo Mesías prometido, referenciando a su maestro, el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el rango que consiguió siguiendo su ejemplo cada Ahmadi, está muy claro cuál fue ese rango.
Como mencioné en el pasado khutbah, hablando del atributo de la kafi, que es suficiente, este cariño que mantuvo el santo Mesías prometido hacia el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se volvió muy querido de Allah y empezó a recibir múltiples revelaciones en árabe, en persa, y dan testimonio. Algunas eran versículos del Santo Corán, como dije en el sermón pasado. Allah Ta'ala se los dijo de forma revelada, se los transmitió en revelaciones, y cada día que sale en la comunidad Ahmadía atestigua que sus revelaciones eran verdaderas y su proclamación era verdadera, porque por parte de Allah, quien miente en nombre de Allah, y especialmente los que reclaman ser profetas en nombre de Allah, no pueden librarse. Allah Ta'ala en el Sagrado Corán lo ha explicado, como en el Sura Al-Haqqa dice: que sí, aquellos que de forma falsa nos imputan reclamaciones, le cogeríamos de su mano derecha, le cortaremos su vena yugular y no hay nadie que nos lo pueda impedir. Este principio se aplica a todos los que mienten en nombre de Allah. El santo Mesías prometido también, al mencionar esta medida, lo aportó como prueba de su veracidad. Dijo que para una persona que es sincera, Allah ha mostrado otro signo, y este signo es que el santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que si tú mientes en mi nombre, Allah, el que miente en nombre de Allah, no puede tener éxito, sino que se destruye. Y han pasado 25 años que yo estoy publicando revelaciones de Allah Ta'ala. Si fueran mentira, en esta mentira no era necesario que Allah Ta'ala hubiera mostrado su promesa y me hubiera cogido, y ahí en lugar ha mostrado cientos de señales en mi favor. Así es como trata Allah a los mentirosos y a los engañadores. Esta es la ayuda que Allah les presta. Pensad que presentar un ejemplo parecido, y os digo que no vais a encontrarlo. Dice el santo Mesías prometido que si tú, dice Allah Ta'ala, que si tú mintieras sobre mí, yo te hubiera cortado la vena yugular, como dice el versículo del Sagrado Corán que acabamos de recitar. Y desde 24 años, si yo hubiera estado mintiendo y Allah Ta'ala no hubiera aplicado su tradición en mentir, en hacer el mal, no puede que un reclamador, porque al final, dice Azur, este es el tratamiento que Allah me está dando, que llevo mintiendo 24 años y sin embargo Allah está callado, y al contrario está mostrando signo tras signo
decir, hacer profecías o hablar del futuro no es el trabajo de un amigo de Allah. Este premio se da a aquellos que tienen un rango especial en el trono divino. Dice el Santo Mesías prometido que si alguien miente en nombre de Allah, le es destruido, porque se está hablando de una característica hacia el Santo Profeta Muhammad, porque si el Santo Profeta Muhammad sallallahu hubiera mentido en nombre de Allah, entonces no tiene sentido que solamente sea para el Santo Profeta, va dirigido a todos los que mienten en nombre de Allah. Los que objetan al Santo Mesías prometido dicen que este versículo solo fue para el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no fue para otras personas, y Allah solo iba a acoger al Santo Profeta, y el resto de la gente que fueran diciendo mentiras en nombre de Allah, y no habría ninguna castigo para ellos. Esto es lo que el Santo Mesías prometido él puso como rango, como medida de que él provenía de Allah, y esa medida que Allah Ta'ala mismo ha proclamado. Por lo tanto, cualquier reclamador, cualquier veraz tiene que estar medido. Dice Hazur ha mencionado dos personas en la historia del Islam, y dice Hazur que acaso van a seguir rechazando al Santo Mesías prometido después de otros ejemplos que se han dado de mentirosos que fueron aniquilados. Por lo menos, dice Hazur, entre los que creen en el Sagrado Corán, esa gente debería mirar con respeto a las reclamaciones del Santo Mesías prometido, porque a los que son musulmanes el Santo Mesías prometido les ha dicho que si no quieren comprender la palabra de Allah, no solo ellos intentan demostrar, dicen que son los que comprenden el Santo Corán, y luego no quieren comprender ni quieren dejar que la gente comprenda. En una ocasión, demostrando en la Biblia, el Santo Mesías prometido dijo que con esto se demuestra que todos los libros sagrados de Allah están de acuerdo que el profeta falso es destruido. Por lo tanto, que el rey Akbar o Jalandhari también reclamó y no fue destruido, es otra equivocación. Dice que aunque fuera verdad que esta gente reclamó ser profetas y no se destruyeron durante 23 años, primero habría que probar su veracidad y tendrían que presentar las revelaciones que ellos hablaron en nombre de Allah, que hubieran dicho que Allah me ha revelado de tal forma que yo soy un profeta de Allah. Porque hay que presentar con todas las pruebas, porque lo que estamos discutiendo es necesario que se digan unas palabras que me han venido de Allah, que han sido reveladas hacia mí. Dice, primero tenemos que presentar esas pruebas, cuáles han sido esas revelaciones que le han permitido reclamar ser profeta, y luego después hay que decir hay que presentar que si durante 23 años él ha reclamado ser profeta, y esas revelaciones deben ser presentadas donde se pueda ver que durante este tiempo se ha dicho que ha sido la revelación y se haya publicado, como se publicó el Sagrado Corán, que ha sido revelado sobre mí. Hasta que no haya una prueba como esta, no
hay que atacar al Santo Corán y burlarse del versículo La taqabbal alana. Y solo leen, esta gente solo lee el kalima por arriba, pero no cree en el Islam. Por lo tanto, los musulmanes deben reflexionar que el rango, la medida que el Corán ha puesto sobre un verdadero y un falso ha quedado explicitado en este versículo. Hablando de las ayudas de Allah Ta'ala y los ataques del enemigo, y que Allah era suficiente para él, dijo que debéis recordar, hablando primero del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego de él, debéis recordar que en 5 ocasiones el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasó por situaciones muy difíciles y parecía imposible que se pudiera librar de la muerte. Si no fuera un verdadero profeta de Allah, ciertamente se hubiera destruido. Una ocasión fue cuando los Quraishitas rodearon la casa del santo profeta y habían jurado que hoy ciertamente le vamos a asesinar. La segunda fue aquella cuando los fueron a la cueva donde el santo profeta sallallahu alaihi wasallam con Hazrat Abu Bakr estaba escondido. La tercera situación fue en la batalla de Uhud y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó solo y los incrédulos le rodearon y empezaron a atacarle con espadas, pero no pudieron con él. Fue un milagro. La cuarta fue cuando una mujer judía le dio veneno y ese veneno era muy fuerte y fue un envenenamiento en grandes proporciones. Sin embargo, Allah Ta'ala le protegió. La quinta fue aquella situación donde el rey de Persia mandó un plan para asesinar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y mandó soldados para este propósito. Queda claro que el santo profeta, al librarse de estas situaciones y al final tener éxito sobre los incrédulos, es una prueba de que Allah estaba con él. Hablando de esto, el santo Mesías prometido dice cómo Allah Ta'ala le ayudó, que es algo extraño, que para mí también vinieron 5 ocasiones en las cuales mi vida y mi dignidad estaban en una situación muy difícil. La primera, cuando el doctor Martin Clark me acusó de asesinato. La segunda, cuando la policía nombró al juez Mr. Doy, el señor Doy, que me atacó. Luego la tercera, un señor Karandin que también me acusó. La cuarta, otra acusación, que ese Karandin hizo un mordaspur hacia mí. Y la quinta, cuando murió Lekram y se buscó cualquier objeto en mi casa que me pudiera acusar para que yo fuera acusado de asesinato, pero Allah me salvó Allah Ta'ala en cada uno de ellos. Vean, dice Azur, que siguiendo a mi maestro, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mi reclamación de ser el Mesías, Allah Ta'ala me está ayudando de distintas formas y Allah Ta'ala me ha dado semejanzas. Vean, aunque el ejemplo maestro es mucho más extenso, pero para un discípulo, Allah Ta'ala muestra su atributo de ser suficiente. Hay algunos otros ejemplos que no pude presentar donde Allah Ta'ala le ayudó de forma especial. Este doctor Martin Clark, que le acusó, es famoso en la historia de la comunidad. Cuando atacó al santo Mesías prometido, los hindús, cristianos, musulmanes, todos estaban en contra de él. Es un detalle grande cuando Allah Ta'ala demostró su inocencia.
pero aquellos que deseaban destruirle, ¿cómo Allah Ta'ala les trató? Voy a ponerles un ejemplo. ¿Cuál fue el trato que Allah Ta'ala dio a los oponentes? En las palabras de Santo Mesías Prometido dice que en verdad ese Allah es muy poderoso, que a los que se posternan ante él nunca les abandona. El enemigo desea destruirles y muestra todo su interés para aplastarle, pero Allah dice: oh, ciego, tú quieres pelear en contra de mí, quieres destruir a un querido mío. No puede ocurrir nada en la tierra que no esté decretado en el cielo, y no puede perdurar nada en la tierra mientras que en el cielo no esté decretado. En este juicio, lo que relata el Santo Mesías Prometido es cómo Allah Ta'ala aplastó a los oponentes, los que deseaban verle humillado. Cuando fui al diputado, me presenté delante del diputado, primero se me puso una silla. Cuando yo me senté, me dijo que me sentara. Entonces Muhammad Hussein Butalbe y otras cientos de personas que habían venido a ver mi humillación se quedaron sorprendidos, porque pensábamos que le íbamos a destruir. Sin embargo, le están tratando con toda la nobleza y la distinción. En ese momento yo pensé que mis enemigos era suficiente castigo, que están viendo que me están tratando con dignidad, pero Allah pensaba humillarles aún más, y ocurrió que el jefe de los oponentes, Muhammad Hussein Butalbi, que hasta hoy está atacando incluso hasta mi vida, vino para testificar ante el doctor Clark, para demostrar al juez que este ser es quien ha intentado que matara al doctor Clark a través del señor Hamid. Y el diputado dijo que era una persona, el diputado no sabía el Muhammad Hussein que le iban a poner una silla para él. Cuando fue llamado para testimoniar, cuando se presenta un mullah, le dijo al juez y que le pusiera una silla. El juez le dijo: no te da de una silla, por eso no podemos darte. Y volvió a pedir otra silla. Yo exijo una silla, porque a mi padre también se le daba. Le dijo el juez que no eres falso, ni a ti ni a tu padre se le dio, no hemos establecido ninguna silla para ti. Muhammad Hussein dijo: en tal sitio me dan una silla. Entonces se enfadó el juez y le dijo: no inventes cosas, ponte de pie. Dice Gur que entonces sentí compasión, porque Muhammad Hussein se sintió extremadamente humillado, tanto que si hubiera sido un dolor físico no le hubiera dolido tanto. El Muhammad Hussein Butalbi se quedó silencioso y se echó para atrás, se puso de pie, luego estaba inclinado hacia la mesa, y Allah Ta'ala me recordó un versículo que yo humillaré a quien te humille, porque son palabras de Allah, y bendito aquel que piensa o reflexiona en estos hechos. Hay otra revelación de San Mesías Prometido que se ha visto aquí. Aquellos que deseaban ver al Mesías Prometido humillado, aquellos que después de esta
deseaban ver su final, fueron ellos mismos los que sufrieron este trato. Esta es la ayuda de Allah, y en la misma vida del Santo Mesías Prometido hay un relato en Barahim Ahmadiyya donde se vieron cartas, y el Nawab Sadiq Hassan Saab, que era un erudito, también le escribió. Vivía en Gobal y el conocimiento que tenía de la religión lo había conseguido en Yemen y en la India, y en Bhopal fue a estudiar, y al final llegó a tener un cargo de un ministerio. Luego se casó con una persona de casta noble, y él tuvo a su cargo incluso una región. El gobierno de los británicos le dio un título de duque, conde. Era de Ahl Hadith, de la secta del Hadith, y trabajaba por el Islam, conocía el Islam. Y el Santo Mesías Prometido le consideraba a este hombre como una persona temerosa de Allah. Cuando el Santo Mesías Prometido escribió el libro la Barahim Ahmadiyya, y escribió a la gente para comprar este libro para que pudiera publicarse más, le escribió a esta persona. Primero dijo: bien, yo cogeré algún libro, pero se cayó. Pero cuando el Santo Mesías Prometido le recordó, le contestó que comprar libros que traten que no iban a comprar ningún libro sobre temas religiosos, porque iba en contra del gobierno inglés. Dice Azur que nos acusan de ser agentes de los ingleses, y este ulema, que era un gran erudito, no compró ningún libro para no increpar a los ingleses, y es un libro que se publicó para la defensa del Islam. Hafez Ahmad Ali Saab dice: cuando se le envió el libro, no solo no lo compró, sino que mandó devolver el paquete donde se había enviado correo, y rompió el libro y mandó el paquete de vuelta. Cuando el Mesías Prometido vio el libro de esta forma destrozado, su cara mostró el enfado y dijo: está bien, tú sé condescendiente con tu gobierno. Y dijo: nosotros tampoco podemos esperar de Nawab Saab, porque el único que podemos confiar es Allah, y Allah es suficiente para nosotros. Mir Abbas Ali Saheb escribió una carta, y en esa carta decía que en principio, cuando este libro, el Barahim Ahmadiyya, fue publicado, los países islámicos, cuando pedimos ayuda para publicarlo y enviamos libros, el Nawab de Marhel Kotla y Mahmud Khan Saab me ayudaron. El resto no pusieron ninguna atención, y si prometieron algo
luego no lo cumplieron. Y el Nawab Hakan Siddiq Saab de Bhopal escribió una carta muy adversa y le dijo que no espere nada de mí, considere solo a Dios solo, porque Allah Ta'ala, al Santo Mesías prometido, escuchó su oración y al cabo de un pequeño tiempo, y ese Nawab, ese conde que quería contentar a los ingleses, ese mismo gobierno le acusó de distintas fraudes y tras investigar llegaron a la conclusión que se había rebelado en contra del gobierno y a través de le quitaron toda la correspondencia hasta el punto que los musulmanes, que le consideraban un gran erudito, ellos también dijeron que no debían dejar de tener un trato preferente, y al final, cuando se vio muy obligado y cuando el Mesías prometido dijo, el Santo Mesías prometido, que pidiera por él, al Mesías prometido dijo que pidiera por él. Lekham le dijo que si usted es el Mesías y el Nawab, el conde, o el duque está siendo humillado, ¿por qué no pide usted para él, para que Allah Ta'ala le libre, haga oración para él? El Santo Mesías prometido dijo que haría oración por él, y de nuevo este hombre volvió a recuperar parte de su dignidad. Un accountant, un contable, era de los que apreciaba al Santo Mesías prometido, hasta el punto de que el Santo Mesías prometido, venía a apretar los pies del Santo Mesías prometido, y luego dejó la comunidad y empezó a emplear palabras muy malsonantes en contra del santo fundador, y decía que las revelaciones del Mesías prometido eran falsas, y no publicaba estas revelaciones para que el Mesías prometido no hiciera un juicio contra él. El Mesías prometido le dijo que no se preocupe, si usted quiere publicar revelaciones en contra de mí, publique lo que quiera, porque yo no voy a hacer ningún tipo de juicio contra usted. Y dijo que dado que yo creo en la decisión celestial, es decir, yo sé que Allah Ta'ala buscará gente que vendrán en mi camino, y Allah Ta'ala dará los medios para que sean el imán de Allah Ta'ala, y como solo Allah sabe quién es esa persona o esas personas a las que Allah les ha dado la vista espiritual. Por eso se ha dicho que todos las profecías de este Señor en contra de mí las publique, porque las profecías que él publique, seguro, si son verdades, habrá una destrucción sobre mí y tendrá lo que Babu Saab piensa, que yo soy falso, que he mentido sobre Allah, entonces me destruirá. Y si hay algún hecho en la actuación de Allah Ta'ala, es decir, si de cara a Allah Ta'ala soy el Mesías, entonces prometo
que no habrá nada que me pueda hacer daño, no habrá nada que me pueda afectar, porque solo desearé la protección de Allah, y si no soy mentiroso y estas acusaciones falsas sobre mí van a intentar ustedes hacerme daño, Allah me mostrará su inocencia, porque los profetas desean que su inocencia se demuestra, como Santo José deseó su día. Munshi al-Bakhshab, este señor, el contable, publicó un libro que se llamaba Charso Safa y empezó a publicar sus revelaciones, sus profecías. Algunas de estas eran, por ejemplo, Tereli Salam, para ti es el saludo, tú, y sobre el Mesías prometido vendrá el castigo y será destruido. Luego, como desean los 1000 oponentes, Mirza Asab será destruido. Luego escribe, vendrá la peste y él mismo se verá envuelto en esta peste, y que Dios mostrará la destrucción a estos transgresores. Luego escribe en otra profecía que el servicio que yo he de dar hasta que no se cumpla, yo no moriré hasta que ello ocurra. Estas eran las profecías que él publicaba. Digo que será una especie de muestra. Este libro es Asa-e Musa. Él escribió este libro al Santo Mesías prometido, pero ¿qué salió como resultado? Ninguno de sus revelaciones se cumplió, y en el funeral de un amigo que falleció por la peste en 1907, él también falleció. Y los periódicos publicaron que qué pena que el escritor de este libro ha fallecido. Y los 11 años que duró la peste, tanto el Mesías prometido como su comunidad se vio protegida. Hoy vemos que con la ayuda de Allah Ta'ala, la comunidad del Santo Mesías prometido está con la ayuda de Allah, y está extendida en el mundo, y está extendida en millones de personas, y sin embargo sobre este señor no pregunta a nadie. Luego su tío Mirza Imam Din Saab, ellos también en la enemistad de él, en la enemistad del Islam, se unió a los hindús y empezó a mal hablar del Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y estuvo Lekram en Qadian, llamó a Lekram, y cualquier momento intentaba hacer daño al Santo Mesías prometido. Cuando venía la gente a saludar al Santo Mesías prometido, puso una pared para que la gente no pudiera venir a verle, pero no aceptaba de ninguna forma que la gente. Y este es el único caso que el Santo Mesías prometido abrió fueros tribunales en contra de alguien. Hizo mucha oración. En árabe, Allah le dijo que vendrá el molino y se mostrará el decreto, y esta es la promesa de Allah, y nadie tiene el poder de destrozarlo, destruirlo, porque es la promesa de Allah, que es la verdad, y este hecho no permanecerá oculto, y se creará algo que será extraño, y es el Dios Todopoderoso. Mi Dios no deja a los que siguen el camino recto, y a esas gentes no se olvida Él de ellas, que necesitan ser ayuda. Por eso en ese juicio tendrás el máximo éxito. Y Allah ha puesto
digamos, un plazo, aunque al principio no pensaba que iba a ganarlo, al final se encontró un papel que después hizo que el juicio, el caso se fuera favorable al Santo Mesías prometido y se tiró a aquella pared. También hay que decir que cuando el juez dijo que si el Santo Mesías prometido deseaba que cogiera todo el dinero de los gastos del acusado, sobre el que acusó, el Mesías prometido no aceptó, pero el abogado, cuando vino el resultado del juez, estaba fuera de Qadian, y al llegar la noticia, Imam Din, Mizan Sam Din había fallecido, y el Imam Din estaba en una situación muy penosa y tenía solo un pequeño poco dinero, y el Santo Mesías prometido dijo que esta gente ha intentado indignificarme, pero ahora cuando ha dicho el juez, ha decretado y hemos encontrado nos ha quitado el muro, entonces no quiero vengarme de ellos. Es decir, el Mesías prometido podía recuperar el dinero, pero no lo hizo. El Mesías prometido dice que es una pena que mis adversarios, nunca yo he tenido la sensación de que yo no tuviera el milagro. Es que Allah me ha librado de sus ataques, y no solo me ha librado, sino que me avisó de antemano Allah de que me iba a librar, y dice, es algo extraño. ¿Alguien puede entender que esta gente, que soy un engañador, y sin embargo en los desafíos espirituales son ellos los que mueren? También Allah se equivoca. ¿Por qué Allah muestra estos signos a favor de sus gentes queridas? Dice el Santo Mesías prometido que ha tenido la oposición de muchos molvis y han intentado que yo no pudiera progresar hasta que se pidieron resoluciones de Meca, y 200 molvis dijeron que yo era merecedor de ser muerto, pero en todo su esfuerzo fracasaron. Si fuera un trabajo humano, no haría falta que para destruirme me hicierais tanto esfuerzo, sino que para hacerme morir Dios era suficiente que me hubiera matado. El Santo Mesías prometido tenía tanta fe en Allah Ta'ala, esa fe que tienen los profetas, y solo son los profetas que pueden tener ese límite, que nunca tuvo ni por asomo la sensación de que Allah no le iba a ayudar. Es verdad, es necesario hacer oración. El Santo Mesías prometido dice que una vez recibió una carta de un árabe que decía que si usted me da 1000 rupeas, yo le publicaré sus libros. Es decir, mándame el dinero y publicaré libros sobre su comunidad. El Mesías prometido dijo que nosotros no necesitamos ningún abogado, porque tenemos solo un abogado que durante 22 años está publicando. ¿Qué necesidad tenemos? Y ha dicho, dice, hay algunos amigos queridos que están dando su vida por la religión, y nos han dicho que si esta es la situación de estas gentes, ¿por qué publicar un libro tan grueso no era adecuado? Si
no escribiésemos estas pruebas y porque eran necesarias. El problema era cómo publicar este libro. Entonces le dije a mis amigos que no nos se asusten y que deben tener la certeza de que confiamos en nuestro Dios querido, todopoderoso, que nuestra confianza es mayor que cualquier persona que tiene fortunas y fortunas que siempre tiene en su bolsillo lleno. Por eso ese Dios todopoderoso es el que muestra su celo para demostrar su grandeza. He leído algunos ejemplos, en su vida hay múltiples, en su vida, en la historia de la comunidad. Después de su muerte, incluso Allah Ta'ala, cuando hubo alguna disputa en la comunidad, Allah libró a la comunidad de ella, y el movimiento que estableció el Santo Mesías Prometido está en todos los países y está progresando en todas las partes, a pesar de la oposición en algunos países, aparte de los experimentos del gobierno. La comunidad se va expandiendo a pesar de la falta de medios. En la época hoy actual, cuando un materialista no puede imaginar que cómo es posible que podamos triunfar con tan pocos medios, porque primero necesita, si ven el presupuesto de la comunidad, todo el presupuesto de la comunidad es menor que el dinero que gana en un mes una persona rica. Pero Allah Ta'ala, estos medios que ha dado a la comunidad, ha puesto tanta bendición y ha hecho crecer tanto que Allah Ta'ala, a la vista del mundo, parecen grandes. Cuando ustedes hablan con un materialista, con un hombre del mundo, piensa que la comunidad desde el punto de vista económico es muy fuerte y tiene múltiples medios con la ayuda de Allah. Dice Zur que es fuerte porque el dinero se gasta bien, se forma. Fui a Benín, saludé al presidente y tiene mucho interés en que la gente invierta en su país. Quizás se entrevistó conmigo por esto, me preguntó ¿cuántos millones de dólares va a invertir la comunidad de aquí? Eso es lo que piensan de nosotros, esta gente. Es la mano de Allah la que está con nosotros, y cada trabajo y en cada esfuerzo Él es quien nos ayuda. Y este Dios vivo es una prueba de este Dios vivo que cada vez ayuda a la comunidad Ahmadía, y cada miembro de la comunidad es consciente de ello, incluso el mundo. Es este Dios de los cielos y la tierra que cuando envía a la gente para la publicación de su religión, les da todo el confort, toda la tranquilidad, y les dice que si tenéis algún problema, yo disiparé vuestras dificultades. A esos enemigos que quieren aniquilar a los queridos de Allah, les dice, les da la tranquilidad. Allah Ta'ala también dice, Allah conoce muy bien a vuestros adversarios y es suficiente para ser vuestros amigos, y es suficiente como ayudante. Estas son los poderes de Allah Ta'ala, las ayudas de Allah que se ven en cada instante.
en cada momento, que Allah quiera que nosotros cumplamos con las ordenanzas para que sigamos viendo estas ayudas. También quiero aclarar, en el pasado khutbah se mencionó a Baha'u'llah. Dije que nació una persona reclamante a ser profeta. Tenía que haber dicho que nació una persona que, aunque creamos en su profetazgo, Allah no estaba con él, porque cuando se dice que entre los Bahá'ís dicen que no consideran que no eran profetas entre sus familias, dicen que era profeta y era un amigo de Allah y también reclamó ser de Dios, pero la verdad es que las enseñanzas de Baha'u'llah que no se han publicado, que están escondidas, él reclama ser Dios. Por eso no reclama ser profeta, como estamos hablando, que aunque él fuera profeta, Allah no mostró esa ayuda, porque hoy en algunas partes a los Ahmadís se les compara con los Bahá'ís y se les dice que ambos son falsos. Por eso, por un lado están las ayudas de Allah Ta'ala hacia el Santo Mesías prometido, pero no se ven con los Bahá'ís. Y en sus escritos escribió un libro sobre sus leyes, Akdas. Él habla ser reencarnación de Dios. Sin embargo, aquellas gentes que dicen que era profeta no se ven la ayuda de Allah. Quisiera aclarar, porque hay algunas personas ignorantes en África, hay personas que se ven influenciadas, incluso algunos Ahmadis en Pakistán. Deben recordar que él reclama ser Dios y no reclama ser un profeta. Y su hijo, que después al final dejó como responsable, se le consideraba Dios también. Tienen una forma, y es que la gente que es ignorante intentan atraparles, y aunque no hablan de que son Dios, al final entran en su círculo e intentan aplicar la ley que él reclamó ser reencarnación de Dios, es decir, es humano y es divino. Él es el que establece la ley y luego también la cumple. Cuando Mulana Abdul Atta Sahab estuvo en Palestina, vi que entre ellos mismos, un hijo de ellos, venía a la mezquita a rezar, cuando ellos no consideraban que rezar junto es una obligación, sino que no hacía falta incluso ni rezar 5 veces, era suficiente rezar 2 o 3 veces. Luego, como saben, o como los cristianos piensan, era la reencarnación de Dios y era el Hijo de Dios. Baha'u'llah es también la reencarnación de Dios y es como si él la hubiera descendido a la tierra. Otra enseñanza de los Bahá'ís, en sus propias palabras,
dice Azur, que es donde reclama ser Dios. Dice Baha'u'llah que yo estoy en una prisión, estuve mucho tiempo en prisión y soy el dueño de los cielos y la tierra y sin mí no hay ningún Dios. Dice Azur que es un Dios que está en una prisión y es el dueño de los cielos y la tierra. Dice que aparte de mí, que estoy aquí encarcelado, soy el único Dios y después de morir yo seré quien les ayude. Dice Azur que ese Dios que está en una prisión y no puede salir y se morirá y seguirá ayudando, que va a ayudar a los demás. Ese Dios no es capaz de salir de la prisión ni de librarse de la muerte, que va a ayudar a los demás. Abdul Baha, que era su discípulo, dice, hablando de los Bahá'ís, de la cantidad de Bahá'ís de seguidores, y dice, puede ser que el Mesías se haga Bahá'í, o un judío sea Bahá'í, o un musulmán, o un masón. Es decir, yendo a todas las religiones se puede ser Bahá'í. Es decir, hay que entrar dentro de esas religiones. Primero hay que aceptar las normas de su propia religión para luego, cuando estén ya, hay que hablarles de que Baha'u'llah es la reencarnación de Dios. Luego vean este Dios extraño que cuando envía a un profeta dice que los profetas transmiten el mensaje de Allah a su pueblo, y cuando envió a Allah al santo profeta le dio la orden de transmitirlo a su pueblo. El santo Mesías prometido, que fue su discípulo, también dijo que tenéis que transmitir este mensaje, pero estos Bahá'ís dicen que no hay que transmitir el mensaje. Han dicho los Bahá'ís que Baha'u'llah no considera predicar en aquellos países. En algunos países hay que mantener silencio si alguien pregunta. En Palestina están trabajando de forma muy silenciosa, y luego, según cada personalidad, ellos empiezan a expandir el mensaje porque dicen que el Mesías es Bahá'í. Hazrat Khalifatul Masih Sani escribe que cuando vinieron a mí, fue una mujer inglesa que se hizo Bahá'í a través de un iraní, y le pregunté, el Corán es la ley completa, ¿cuál es la nueva ley que trae Baha'u'llah? Dijo que no, que el Corán no es una ley completa porque va en contra de la naturaleza humana, porque el hombre se puede casar con 4 mujeres, y Baha'u'llah dijo que solo se pueden casar con una. El Khalifa Sandi dijo, esto está bien, pero Baha'u'llah se casó con 2, incluso dicen algunos que tenía 3 mujeres. Dijo no, era antes de su reclamación. El musulmán le dijo que vaya Dios, que no sabe que antes de decir que era el reclamante no sabía qué ley iba a hacer, y luego casó a su hijo con 2 mujeres, y le preguntó a su amigo iraní y dijo sí, es así, tenía 2. Le dije a Khalifa Sani que, dígame, la segunda era como su hermana, y el musulmán le dijo si era su hermana, ¿por qué nació familia de su hermana? Y toda la gente que estaba escuchando, ella se sintió muy avergonzada. Estas son las reclamaciones de estas gentes, por eso deben recordar, deben librarse, porque trabajan muy a escondidas, y respecto a sus leyes las tienen ocultas.
de hecho no se pueden exponer, no se pueden publicar. Allah respecto a los profetas dice que yo, al que sea es falso y me acusen de que me digan que yo he sido quien les ha enviado, si es falso yo le cojo por la vena yugular. Pero a los que vienen de Allah, Allah ha dicho, dice que aquellos que digan que yo soy digno de ser adorado como Allah, le enviaré al infierno. Y así ese es el final de los transgresores. Es decir, el castigo será después de la muerte, es decir, los que dicen ser Dios. Por eso Allah, en donde ha mostrado signos de ayuda a los que son falsos, Allah les humilla. Los que reclaman ser Dios, el castigo va a ser después de la muerte. Allah nos ayude a ser verdaderos adoradores y que seamos capaces de obedecer al que Allah Ta'ala envió, para que Allah nos muestre su bendición, nos envuelva en el manto de su clemencia y nos dé la oportunidad de ser cada vez más cercanos a Él. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.